Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro departamento de la Escuela Sabática. Tenemos el gusto de presentarle nuestra nueva lección para el sábado de 25 de mayo 2013. Tenemos un título hermoso y un tema muy importante: el amigo de niños y madres. Estamos hablando de familia, estamos hablando de la importancia de la mujer en la familia, y gracias al Señor tenemos aquí también el dirigente de departamento de familia en la Asociación General, nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Gracias. Con la ayuda del Señor nos gustaría continuar ahora con nuestra lección, y sí me gustaría que ustedes escuchan la introducción de nuestra lección y con los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. El Salvador mira con infinita ternura las almas que compró con su sangre. Pertenecen a su amor. Las mira con indecible cariño. Su corazón anhela alcanzar no solo a los mejor educados y atractivos, sino también a los que por herencia y descuido presentan rasgos de carácter poco lisonjeros. Creo que es muy importante que se dé lectura a esta nota precisamente porque presenta los lineamientos que enfocan toda la lección. Por ejemplo, el primer principio que encontramos es que Dios no hace ninguna distinción de personas. Todos y cada uno de nosotros hemos sido comprados por su preciosa sangre, y el Señor no hace ninguna diferencia en edad, responsabilidad, cultura, raza, etnicidad, lengua, absolutamente ninguna diferencia. Ese es el primer principio. Segundo, que es muy importante, es que el Señor desea alcanzar a cada uno de los seres humanos indistintamente de la opinión que otros tengan de ellos. Así que el Señor no hace diferencias y tampoco considera ningún elemento de prejuicio para diferenciar o seleccionar a los individuos. Y otro tercer elemento muy importante es que el Señor conoce los elementos de herencia, las tendencias que cada uno de nosotros tenemos, y también aquellas que lamentablemente, si son negativas, pues hemos cultivado. Así que esos tres elementos los vamos a ir reconsiderando e enfatizando en forma sistemática a lo largo de la lección, así que es importante que el maestro de la escuela sabática enfatice cada uno de estos. Muchas gracias. Nos gustaría ahora ver la línea central de la lección. El primer subtítulo es la niñez de Jesús. Vamos a empezar con una introducción de la niñez de Jesús. Tenemos aquí, como pueden ver, punto número 1, punto número 2. Entonces entramos en otro subtítulo: Jesús curó y benefició los niños pequeños. Entonces una es la niñez de Jesús, y entonces la segunda parte de la lección es cómo Jesús beneficiaba, cómo Él se conducía y compartía con los otros niños. Y por el fin tenemos el último subtítulo: e incluso hoy. Entonces no solo vamos a contemplar la historia, los puntos históricos y las documentaciones bíblicas que tenemos en relación con Jesús y con su vida en la tierra, pero también en qué forma en este momento, hoy, Jesús está con nosotros, con nuestros niños, con nuestras familias. Como siempre, la última parte de la lección tiene una importancia muy significativa. ¿Por qué? Porque ahí es el cierre y el llamado
por eso le aconsejo que dedique más tiempo de las últimas preguntas de la lección. Ahora llegando en el principio, el primer subtítulo, la niñez de Jesús, y aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué se conoce acerca de la niñez y juventud de Jesús? ¿Por qué puede ser el amigo de niños y jóvenes? Bueno, sabemos que en la Biblia no dice mucho de la niñez de Jesús, por eso hay uno de los evangelios anticuarios, uno de los evangelios apócrifas, que se considera, no inspirado, pero se dedica solo en este tiempo de la edad de Jesús. Pero ¿qué conocemos nosotros de la niñez de Jesús? Gracias a Dios tenemos los testimonios inspirados por Dios y ahí encontramos bastante información. De acuerdo a la cita que tenemos de Lucas 2:40, aunque es una cita muy breve, contiene una gran riqueza informativa. Nos damos cuenta que son dos pensamientos paralelos. Por una parte tenemos, dice, el niño crecía y se fortalecía, lo cual quiere decir que el elemento biológico, el elemento netamente somático, Jesús pasó por todo el proceso de ser bebé, infante, niño, adolescente, joven, hasta adultez. Entonces, él pasó por cada una de las etapas que la humanidad pasa. Pero lo interesante de este elemento es que era paralelo su crecimiento físico con su formación espiritual y su formación religiosa. Por eso se nos dice, y el niño crecía y se fortalecía. El aspecto netamente somático, netamente físico. Después dice, y se henchía de sabiduría. Así que crecía también en desarrollo mental e intelectual, segundo elemento. Y tercer elemento significativo y fundamental, y la gracia de Dios era sobre él. Así que espiritualmente Dios velaba sobre él y él crecía proporcionalmente. Por eso Jesús es un modelo. Es decir, crecía físicamente, crecía mentalmente y crecía espiritualmente. Muy importante, muchas gracias. También tenemos algo interesante aquí en el testimonio. Había algunos que buscaban su sociedad, sintiéndose en paz en su presencia, pero muchos le evitaban porque su vida inmaculada los reprendía. Es interesante que en la misma niñez, desde este tiempo, Jesús tenía problemas con la multitud. Y una forma muy semejante y parecida de la forma de vida que él muestra en su edad madura, en su edad más elevada. Entendemos que los principios prácticamente básicos de la vida, de la moralidad, no son distintos en las distintas edades. Y los niños también se enfrentan con una manera muy semejante, hasta más cruel, con el rechazo de los otros niños si ellos practican la verdad, si ellos de verdad viven de acuerdo con nuestros principios. Y Jesús no fue diferente. Podemos ver que Jesús vivía como un niño en una condición espiritual excelente y por lo tanto tenía los problemas con sus amigos y sus otros estudiantes. Por eso no debemos desanimarnos si nosotros también hoy día tenemos así, ¿cómo se llama?
una oposición o enfrentamos una oposición en las escuelas donde estudian nuestros niños porque ellos están guardando el sábado, porque ellos son vegetarianos, porque son diferentes de la multitud. Bueno, vamos ahora con la pregunta número 2, que revela su cercano contacto con la naturaleza, habiendo sido un niño, cómo se regocijaba con los niños pequeños. Vamos a ver, aquí tenemos un versículo en Lucas 12:27 y la introducción lo puede hacer nuestra querida hermana Raquel. Es interesante que en las lecciones pasadas estudiamos las fuentes de formación que tuvo Jesús. Y sabemos que una de ellas fue la naturaleza misma. Pero un principio de desarrollo de inteligencia superior es ser capaz no solo de entender algo, sino también de compararlo o establecer analogías. Ser capaces de llegar a conclusiones estableciendo elementos de referencia. Y entonces esta declaración de Lucas 12:27 dice así: considerad los lirios, ¿cómo crecen? No labran, ni hilan. Y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Fijémonos aquí el interesante aspecto. El Señor Jesús había observado los lirios, los niños recogían flores y se las ofrecían a él también, y en ese momento él quiso a la mente inquisitiva infantil impresionarla con un elemento histórico primero y después espiritual. Fíjense qué interesante es la pedagogía establecida por Jesús y que realmente como madres o padres podemos aplicar a nuestros hijos. Entonces, se ve un objeto natural, un objeto específico, literal, material, es decir, los niños lo tienen como esto, considerad los lirios, la forma que crecen. Y ahora una referencia histórica muy significativa para todo niño judío era Salomón. Corresponde David y Salomón al periodo dorado, al periodo de oro de la historia de Israel. Entonces, en ese sentido, establecían inmediatamente esa correlación entre los lirios y Salomón. Ahora, ¿qué ocurre? Aunque ellos sabían que Salomón había sido el hombre más sabio, más rico, se nos dice que a pesar de todas sus posibilidades y capacidades de conseguir cosas, nunca pudo alcanzar la belleza, la perfección y la simplicidad que tenían esos lirios. Así que el mensaje de Jesús para los niños era no imitar otras cosas, sino imitar lo que el Señor Jesús ha hecho. Hermoso, sencillo, bello, apacible, reposado. Ese era el mensaje que todo niño iba a retener en su mente a lo largo de toda su vida, cada vez que viera florecer los lirios o flores silvestres. Interesante, muchas gracias. Podemos ver aquí en los testimonios, el primer testimonio prácticamente, cómo se regozaba Jesús también con los otros niños en la naturaleza, mirando las flores, observando la belleza de las flores. Y de una manera semejante podemos nosotros también pasar un tiempo en la naturaleza. Debemos presentar la naturaleza delante de nuestros niños en los días libres de la semana y hoy un tiempo de vacaciones. No debemos separarnos de la naturaleza. Por eso prácticamente el consejo del espíritu de profecía es que en el último tiempo debemos salir más a menudo afuera de las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque necesitamos esta conexión con la naturaleza. La naturaleza tiene un efecto pedagógico, un efecto importante para el entendimiento de la divinidad, de la creación y también del plan de salvación.
Vamos ahora con la ayuda del Señor a continuar al segundo subtítulo. Jesús curó y bendijo a los niños pequeños. Vamos a ver ahora en su edad madura, Jesús en su misión, qué actitud tenía él con los niños. Debemos entender que en el tiempo del Antiguo Testamento, así como también ahora en muchos países y culturas, los niños prácticamente no tienen mucha importancia. Los niños no deben ser escuchados, los niños no pueden hablar, los niños no pueden opinar, porque las opiniones de los niños se consideran menos importante, infantil. Entonces los niños siempre están rechazados por los adultos. Pero ¿qué sucede? Un comportamiento revolucionario para su cultura y su edad y en el lugar donde estaba Jesús, su comportamiento fue totalmente diferente y distinto. Él dio también una lección importante a los apóstoles y a todos ellos que lo arrodillaban y escuchaban sus predicaciones. ¿Puedes comentar también, Raquel, en Sí. este quería punto? considerar aquí que encontramos dos actitudes ante la infancia. Tenemos la actitud que tomaron los discípulos y la actitud que tomó Jesús y la actitud que tomaron las madres. Bien, son tres grupos humanos diferentes y queremos ver cómo fue el comportamiento. Analicemos por un momento a las madres. Las madres tenían el deseo que el Señor Jesús pusiese las manos sobre sus hijos, los bendijera y orara por ellos. Ese elemento es fundamental en cuanto al propósito que Dios quiere que todo padre y madre tenga, que deseemos llevar a Jesús a nuestros hijos. Amén. Que deseemos que tengan una relación personal con Él y que Jesús ore por ellos y ellos oren a Jesús. Pues eso es un primer grupo humano. Tenemos un segundo donde se nos dice que los discípulos riñeron a estas madres que obviamente pues insistían porque deseaban alcanzar a Jesús y que Jesús pues pudiera bendecir a sus hijos. Entonces ellos pues dejaron claramente específico que no eran deseada su presencia y que obviamente el maestro no iba a hacer esa labor. Se produjo una cierta decepción por parte de las madres, pero en ese momento Jesús intervino y amonestó de hecho a sus discípulos diciéndoles: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y este es un elemento importante. A veces pensamos que nuestros hijos pues no entienden o son demasiado pequeños o es irrelevante prestarles tanta atención o dedicación. Sin embargo, Jesús en diversas ocasiones utilizó a los niños como un modelo de conducta para ser salvos. Y aquí una vez más les dice: no se lo impidáis, dejadlos que vengan a mí. Jesús acepta a las madres, Jesús acepta a los hijos. La preocupación que como padres podemos tener por nuestros hijos es significativa para Jesús, y Él considera con ternura cada madre que ora por sus hijos, porque Él mismo se interesó por los niños, los tomó en sus brazos y los bendijo. Y no actuemos como los discípulos, dejando a nuestros hijos afuera, o a nuestros hijos no insertos en la dinámica religiosa y comunitaria de la iglesia. Perfecto, muy interesante, muchas gracias. Yo creo que está muy clara esta pregunta de la lección. Como una conclusión debemos decir que no importa en qué edad están los niños, podemos hablar de Jesús, podemos cantarle
coritos de Jesús, y la influencia del Espíritu Santo puede llegar a ellos hasta antes de nacer, hasta de la vientre de la madre. El Espíritu Santo puede tocar a estos niños si la madre también está influenciada por el Espíritu Santo. Recordámonos el caso de Elizabeth, que fue, tenía un mensaje profético relacionado con el hijo de María, y entonces el resultado, el niño también saltó en la vientre de la madre. Entonces no debemos pensar que los niños están pequeños, que ellos no entienden, que todavía es mucho que esperar. Cuando ellos crecen pueden tomar su decisión. Eso por supuesto es una parte de la verdad, pero debemos desde pequeño enseñar las verdades de las Escrituras, porque eso es que Jesús también hizo. Él bendijo los niños. Por eso los niños deben también tener su partes en los servicios divinos, en sábado, deben tener su escuela sabática para niños y deben participar con coritos en la programa y alabanza del Señor. Vamos a seguir adelante y ver entonces la próxima pregunta, 4. ¿De qué otro modo demostró Jesús cuidado especial por los niños? Tenemos aquí varios versículos bíblicos y tenemos varios testimonios. Es una pregunta muy interesante, muy central, y sí me gustaría invitar a nuestra querida hermana Raquel que comenta primero. Sí, yo creo que los versículos que están aquí son muy importantes porque son tres casos diferentes. Tres casos diferentes. Por ejemplo, el primero de ellos, el de Mateo 17, 18, encontramos a un padre que tiene un hijo que está endemoniado y la situación era final, es decir, esa posesión que él tenía del diablo lo echaba en el fuego, lo tiraba al agua, es decir, el padre sentía que en cualquier momento también podía morirse el hijo en todo ese proceso de posesión. Ese ejemplo, ¿qué mensaje nos da? El hijo, o este joven, o como algunas versiones dicen, el mozo, no era capaz de tomar la iniciativa. ¿Eso qué quiere decir? A veces podemos tener hijos que se encuentran poseídos por un espíritu extraño, que están separados de Dios, que uno ve que sus vidas corren peligro. Y entonces, ¿qué hay que quedarse? ¿Pasivos? ¿Distantes? Todo lo contrario. Este padre fue a Jesús. Primero sabemos que llegó con los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada, pero Jesús intervino y entonces había un elemento que era fundamental para que este hijo se salvara. Le preguntó Jesús, ¿tienes fe? Será hecho de acuerdo a tu fe. Y entonces él le dijo, ayúdame a tener fe. O auméntame la fe, en otros términos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro nivel espiritual puede y debe tener una gran proporción de influencia sobre nuestros hijos. Obviamente ellos toman sus decisiones, pero no porque hayan tomado decisiones equivocadas o tengamos la impresión de que ellos están lejos de Dios, renunciemos o digamos, bueno, ya, yo ya no voy a seguir. No debe ser así. Nosotros debemos, con la ayuda del Señor, pedir que nos aumente la fe para que sigamos orando, para que sigamos perseverando, inclusive cuando nuestros hijos puedan estar en un estado tan terminal como este joven. Y sabemos que fue liberado, fue sanado, y el Señor les dijo, esto solo se resuelve con fe y con oración y ayuno. Esos eran los tres elementos. Bien, todavía tenemos otro
otro segundo caso muy importante y se trata de una madre aquí. Y esta madre ni siquiera era del pueblo de Dios, era la mujer sirofenicia. Y el Señor Jesús planificó un viaje con sus discípulos de tal modo que saliera al encuentro de ella. Y ahora se encuentran. Y esta mujer no era judía, pero había escuchado acerca de Jesús y creía firmemente que Él era el único que podía salvar a su hija que estaba muriendo. ¿Y ahora qué ocurre? El Señor Jesús prueba su fe. Fíjense qué interesante, porque en ese aspecto es muy similar al primer caso del niño endemoniado y el padre. Entonces el Señor Jesús, que no hace acepción de personas, le dice: yo no he venido para dar el pan a los perros. Y entonces ella responde: sí, pero los perrillos también comen las migajas que caen de la mesa. Esta mujer no estaba dispuesta a salir de la presencia de Dios sin tener la garantía de la curación de su hija. Y esa prueba lo demostró. Nosotros tenemos que analizar como padres hasta qué punto estamos dispuestos a ir. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar para que nuestros hijos vengan a Dios? Yo recuerdo a alguien que dijo en una ocasión, tenía una hija y esa hija era drogodependiente. Y su madre dijo: bueno, yo daría la mitad de lo que yo tengo para salvarla. Qué triste esa reflexión. Dijo: daría la mitad de lo que yo tengo. Hermanos, la preocupación, la intensidad del anhelo que tenemos de llevar a nuestros hijos a Dios, debemos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Debe ser prioridad número 1. Con todo el esfuerzo y toda la intensidad. Y la nota nos dice que el Señor oye esas oraciones, que el Señor responde esos ruegos. Y después tenemos otro tercer caso que es similar al anterior, donde también un padre viene a pedirle por su hijo. Y él creyó tan firmemente lo que Jesús le dijo, que él regresó. Y cuando estaba regresando, sus siervos vinieron y le dijeron: ya está curado tu hijo. Y él le preguntó: ¿y a qué hora fue? Y él le dijo, y entonces él recordó que fue exactamente en el momento en que Jesús le dijo: tu hijo está sano. Fíjense qué interesante que es este aspecto. Los tres elementos tienen en común: 1, la intensidad, el fervor, la preocupación y la entrega de esos padres a sus hijos. Punto 1. Segundo, no diferencia entre padre o madre, porque tenemos 2 casos de padres y un caso de madre. Así que no se sientan los padres puestos a un lado en esta lección, sino que de hecho son tanto padres como madres con la misma intensidad deben referirse a Dios. Y el tercer elemento significativo es que Dios no hizo diferencia por la condición que estaba ese niño o niña. No hizo diferencia por la condición en que estaba el padre, madre o su origen. Lo fundamental en este caso fue: 1, ir a Jesús. 2, con toda la fe, todo el anhelo y todo el deseo. 3, y el deseo el Señor lo concedió. Amén. Maravilloso, qué maravilloso es la palabra del Señor y todo que Jesús hace por nosotros. Pero es importante, hermanos y hermanas, que debemos entender la importancia de la interveniencia de los padres. En todos los casos vemos que los niños no están capaces a orar por sí mismos. Entendemos que los niños todavía no están conscientes del peligro en que ellos están, o la enfermedad en que ellos están, la dependencia, si es la dependencia de drogas, como se mencionó, dependencias de juegos electrónicos, dependencias de comida que no es saludable, y tantas dependencias que hay que puede separar nuestra mente de
del plan de salvación y de la relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando los niños no entienden el peligro en que ellos están, ¿quién debe preocuparse para ellos? Los padres, por supuesto. Entonces, los padres deben ir a Jesús con la certeza absoluta que Jesús sí va a intervenir. Tenemos muchos casos, aquí en la Biblia ya consideramos los 3, en que Jesús nunca rechazó las oraciones de los padres cuando ellos pedían una ayuda para sus hijos o hijas. Con la ayuda del Señor nos gustaría continuar y vamos a ver ahora las preguntas número 5. ¿Cuándo y de qué modo especial los niños sanados alababan a Jesús más tarde? Vamos a ver que la alabanza del Señor, el servicio del Señor también no está separado, no está aislado para los adultos. En contrario, vamos a ver que los niños también tenían una parte del plan de salvación. Y solo quería mencionar algunos casos históricos en que, por ejemplo, la Reformación en Europa, cuando empezó, Dios usó los niños en Suecia, en Inglaterra. Ellos se levantaban en los mercados y predicaban la palabra de Dios de manera que los adultos estaban sorprendidos. Por eso no debemos separar las edades cuando hablamos de la espiritualidad. Y me gustó mucho los informes de Venezuela. Creo que en Venezuela fue donde hacen ese tipo de evangelismo, donde los niños predican al público y tienen un éxito increíble. Yo vi algunos videos que fueron impresionantes. Pero vamos a entrar más en detalles ahora de la lección y de los versículos bíblicos. Y si queremos invitar otra vez Raquel, que comenta en el asunto de la pregunta 5. Bueno, la pregunta 5 nos habla de un caso muy específico y un evento muy impresionante en todo el desarrollo del ministerio de Jesús. Esta es la ocasión en que Jesús entra en el atrio del templo, expulsa a los mercaderes por el desorden y la terrible situación de alboroto, de falta de reverencia que se estaba dando en ese momento en el templo y que de hecho se había convertido prácticamente en una dinámica común. Bien, cuando este proceso se da, encontramos algo muy interesante. Cuando regresan algunos de los que se habían ido, entre ellos también los escribas y los fariseos, ¿qué ocurre? Ellos se encuentran con una escena impresionante y que para ellos había sido casi indescriptible, porque encuentran a niños, a muchachos en el templo, declarando que Jesús era el Hijo de David. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque se confirmaba la profecía del Antiguo Testamento que así lo anunciaba. Por eso el Señor Jesús les hizo referencia. Le dijo, ¿no sabéis lo que ya está escrito? Que de la boca de los niños y de los que maman será alabado el Señor. Ahora, esos niños, ¿quiénes eran? Eran niños que el Señor Jesús había sanado. Niños a los que el Señor Jesús había prestado atención, que los había abrazado, los había bendecido, los había tenido cerca de sí. Ellos no habían huido. Ellos se quedaron en ese lugar y fueron los únicos que dieron un testimonio vivo y declararon el origen real del Señor Jesús. Qué interesante, queridos hermanos y hermanas, debemos recordarnos en esta lección, no está recordando que nuestros hijos tienen una decisión importante. Me recuerdo una experiencia que fue en las noticias
unos 5 o 6 años atrás. Entonces en China es donde una niña fue o murió como un mártir porque no quería escupir en la Biblia y renunciar su fe cristiana. Y en contraste, los otros miembros de la iglesia, inclusivamente el pastor, sí renunciaron su fe para salvar su vida. Pero esa niña que tenía 12 años de edad, sí prefería morir, pero no separarse de su Salvador Jesucristo. Entendemos, hermanos, que los niños tienen su parte, su decisión, su fe intensiva, y puede tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que también nuestra hermana White, que fue un instrumento tan importante y es hasta hoy con sus escritos, ella también fue llamada para servir al Señor en una edad muy temprana. Por eso no debemos menospreciar los niños, su forma de pensar y también su intención en la fe. Claro, eso no significa que podamos bautizar a los niños antes de que ellos entren en una edad en que ellos pueden tomar decisiones de su propia cuenta. Pero cuando se habla de la enseñanza y de la verdad, sí ellos deben tener parte desde una edad muy temprana. Vamos a continuar en la lección. Aquí tenemos punto número 6. ¿Por qué las madres llevan a Jesús a sus hijos hoy del mismo modo? Explica tu experiencia personal. Es una pregunta muy importante. Bueno, hay que cuidarse o hay que tener un tiempo especial quizá en la tarde de experiencia para que todos puedan explicar sus experiencias. Pero es muy importante que se relaciona esta lección con nuestra vida personal, con nuestra vida de hoy. Vamos a ver, aquí tenemos el versículo en Salmo 115, versículo 13 y 14. Y sí me gustaría invitar a nuestra querida hermana Raquel que ella comenta con nosotros. El versículo dice así: bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Acrecentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Es interesante ver que en este versículo de nuevo encontramos elementos significativos relacionados con nuestra nota introductoria. Es decir, la bendición de Dios no pretende ser limitada, sino que el Señor desea bendecir a todos los que temen a Jehová. Y para ello no hay una clasificación por edades. Por eso dice la cita a chicos y a grandes y a pequeños. Es decir, la bendición de Dios es dada también a nuestros hijos. Y el Señor nos dice que se acrecienta la bendición cuando la recibimos tanto nosotros como nuestros hijos. Así que creo que debemos tener o considerar como un elemento de reflexión en qué sentido nosotros también procedemos como estas madres, como estos padres que llevaron a sus hijos en su necesidad, en su deseo de que tuvieran un contacto con Dios, en el deseo que Jesús los tocara, que los bendijera, que los acercara a sí. Como padres debemos pensar que esta debe ser nuestra tarea número 1 y debemos orar, trabajar para que esa bendición descanse tanto sobre nosotros como nuestros hijos. Y de hecho, este salmo confirma que es una promesa. Los que temen a Jehová, el Señor descenderá con su bendición, tanto para los padres como para los hijos. Amén, amén. Qué bueno es el testimonio prácticamente que confirme este pensamiento,
pero también me gustaría enfatizar solo una de las dos de las líneas aquí en la mitad del testimonio. Los hijos de nuestro hogar son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de entonces. Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. Entendemos que así como antes Jesús se preocupaba para los niños, así hoy también Él está dispuesto de participar en la educación de nuestros hijos e hijas. Hay muchos peligros hoy día: internet, información, la influencia del mundo, la influencia de las escuelas mundanas, las influencias de los libros, de las revistas, de las imágenes que están en los anuncios, en las calles, en todos los lugares. Hay mucha influencia negativa, anticristiana, pagana, podemos decir, también, que influye en nuestros hijos e hijas. Por eso es importantísimo que nosotros tenemos o hacemos una experiencia personal, una experiencia especial con Jesús. Oramos al Señor, dedicamos nuestros hijos a Él. No significa que no vamos a fallar, eso nos sucede a nosotros también. A veces intentamos, pero no podemos, o no sabemos, o estamos sorprendidos por los hechos. Pero no debemos desanimarnos, debemos actuar y continuar la lucha contra el mal y proteger nuestros niños de la influencia del mal, de la influencia del mundo. Vamos a ver con ayuda del Señor la última pregunta. ¿Qué pueden hacer los niños y jóvenes sabiendo que su mejor amigo está listo para escucharles y contestar sus oraciones? Nuestra querida hermana Raquel, por favor, si pueden comentar. Sí, aquí tenemos dos fases de la misma situación. Es decir, los padres o las madres habían dirigido a sus hijos hacia Jesús. Oímos de estos padres que fueron a pedir por sus hijos. Oímos de estas madres que llevaron a sus hijos a Jesús. Es decir, en todos estos casos vemos que los padres tomaron una iniciativa firme y decidida en favor y el bien de sus hijos. Ahora, cuando consideramos la descripción de la situación cuando Jesús se quedó en el templo, eran esos niños, esos jóvenes que él había sanado, que había tocado, que había bendecido, que habían andado cerca de él, que son ahora los que le alaban. Entonces, en este momento, ¿qué quiere decir? Que cada hijo debe aprender y debe tener una relación personal con Dios. Y por eso se nos declara en esta última pregunta que el objetivo final de los padres no es solamente comunicarles la verdad, enseñarles, darles ejemplo, darles un seguimiento por si ellos se desvían, practicar la disciplina, amonestación, corrección, redirección, sino que el objetivo final es que ellos adquieran una fe por sí mismos, que ellos mismos aprendan a ir a Jesús. Ahora, primero debemos conducirlos nosotros, después ellos solos deben dirigirse por sí mismos a Jesús. Muy interesante, muchas gracias. Prácticamente podemos reconocer y entender que en la palabra inspirada está hablando de los niños, que los niños también tienen sus problemas personales, sus problemas de frustración, sus problemas emocionales, y tiene una carga. Y muchas veces nosotros los adultos pensamos, los niños, ¿qué tienen ellos? Tienen vida simple, ellos tienen todo, ya no necesitan trabajar, no necesitan hacer eso, pero
debemos entender que los niños tienen una sensibilidad increíble, un dolor mucho más intensivo que nosotros los adultos que ya tenemos alguna experiencia atrás en la vida. Entonces, algunas veces por una palabra, por una situación desagradable, eso queda o puede quedar marcos que siguen y acompañan a los niños en toda una vida. Por eso debemos entender que los niños necesitan el Evangelio en la misma intención, en la misma forma como los adultos, igual. Y aquí es el testimonio que lo comprueba. Los niños y jóvenes pueden acudir a Jesús con sus cargas y perplejidades y saber que Él respetará sus súplicas y las dará precisamente lo que necesiten. Los niños tienen sus cargas, tienen sus dudas. Además debemos recordarnos también otros consejos de espíritu de profecía que dicen que nosotros no debemos poner más cargas sobre los niños, metiéndolos en los problemas de las iglesias, los problemas que tenemos nosotros como adultos, porque eso adicionalmente está dañando, está cargando los niños que todavía no tienen tanta experiencia como algunos de los adultos. Por eso es importante que nosotros cuidamos la boca, cuidamos las palabras que salen, la información que compartimos con los niños, porque ellos necesitan el Evangelio, ellos necesitan el mensaje que eleva, un mensaje que también provea la solución de sus problemas, de sus necesidades, porque ellos sí tienen necesidades y problemas graves que muchas veces más tarde no se pueden curar, no se pueden evitar o trae consigo problemas más profundos. Vamos a ver corto el testimonio de meditación. En los niños alegados, en los niños alegados a Él. ¿Me puedes ayudar leyéndolo, por favor? Sí. En los niños allegados a Él, veía el Salvador a hombres y mujeres que serían un día herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos mártires por su causa. Sabía que aquellos niños le escucharían y le aceptarían por redentor con mejor voluntad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios según el mundo y duros de corazón. Al enseñarles se colocaba al nivel de ellos. Él, la majestad de los cielos, respondía a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para que las comprendiera su inteligencia infantil. Plantaba en la mente de ellos la semilla de la verdad, que años después brotaría y llevaría fruto para vida eterna. Muy importante, muchas gracias. Entendemos que hay niños que también sacrificaron sus vidas por el Señor. Este testimonio es muy importante, fundamental para entender la seriedad, la gravedad que tiene el Evangelio o que tiene un niño, o el peso que está sobre un niño que conoce la verdad. Muchas veces decimos, los niños no saben nada, los niños no tienen responsabilidad, pero cuando toca el asunto de la fe, entonces hay niños que sí sacrifican su vida por Jesús y hay muchos adultos que niegan a Jesús y se apartan de la fe. Por eso no menospreciamos nuestras hijas y nuestros hijos, pero enseñámoslos por favor en el Evangelio, predicámonos a ellos para que ellos sienten la dulzura del Evangelio, la dulzura del perdón y se enamoran en Jesús antes de enamorarse en el mundo.
Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. ¿Algunas palabras de conclusión, Raquel? Sí, hermano, yo quisiera especialmente enfatizar el elemento de sistema de enseñanza que está en estos en un párrafo, el del evangelismo. Entonces, el primer elemento es que nosotros como padres tenemos que ver a nuestros hijos no solo como lo que son hoy, porque dice que el Señor Jesús los veía ya como adultos y los veía ya en lo que podían llegar a ser. Y eso es importante, porque cuando nosotros tenemos una clara visión de lo que queremos que nuestros hijos sean, y ellos participan de esa misma visión, no estamos trabajando solo para el aquí y el ahora, sino que estamos trabajando para más allá. Y esa proyección de futuro debemos tenerla en nuestra estructura de pedagogía, de enseñanza, de educación a nuestros hijos. Ese es el primero. El segundo elemento es muy importante porque se nos dice que la sensibilidad que tenían estos niños, el Señor Jesús lo veía como un elemento de gran valor para aceptar la verdad, cosa que otros sabios de este mundo, que se consideraban muy completos por sí mismos y eran duros de corazón, no estaban dispuestos a recibir. Así que debemos considerar a nuestros hijos en proyecto de futuro, debemos valorar su sensibilidad, su sencillez, su capacidad de percepción y de disponibilidad. Pero hay más, tenemos todavía otro tercer elemento, porque aquí se nos dice, al enseñarles se colocaba al nivel de ellos. Es decir, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, no podemos hacerlo de arriba hacia abajo. Tenemos que colocarnos al mismo nivel. El Señor Jesús, cuando habló con los niños para hacerles entender lo importante de la humildad, de la belleza natural, usó los lirios. Era algo que ellos le estaban ofreciendo a Jesús. Y entonces les dice, mirad los lirios del campo. Ni Salomón pudo tener esta belleza, esta gloria y esta hermosura. ¿Por qué? Porque es la que da Dios y es el fruto de tener un carácter a la imagen del Señor. Así que debemos ponernos al nivel de nuestros hijos, de acuerdo a su edad y su capacidad de aprendizaje, para que ellos puedan asimilar. Ese sería un tercer elemento, pero no es todo. Hay todavía otro cuarto en la nota. Dice que él respondía a sus preguntas. Es decir, cuando nuestros hijos nos hacen preguntas, especialmente las que están relacionadas con las cuestiones de la fe, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es la evolución? ¿Cuál es la relación entre creación y evolución? ¿Qué es fe? ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está Dios? Cuando nos hacen preguntas de este tipo, nunca debemos dejarlas sin respuesta. Siempre debemos contestar esas preguntas, porque el silencio puede ser considerado como la ignorancia o el no disponer de suficiente argumentación para poder dar crédito a aquello que creemos. Pero hay todavía otro quinto elemento que está en esta nota. Dice que simplificaba sus importantes lecciones para que las comprendiera su inteligencia infantil. No solamente hay que contestar las preguntas, sino que hay que explicarlas lo más sencilla posible, adaptándola a la edad de los niños. Es decir, muy sencillo o un poquito más complicado dependiendo de la edad. ¿Y con qué objetivo? Número 6. Plantar la semilla de la verdad en la mente. ¿Sí? Entonces, los padres deben tener un sistema, contestar las preguntas, clarificarlas, adaptar la explicación a la capacidad, a la edad del niño, con el fin de que esa semilla de verdad quede en el corazón. Pero tenemos otro séptimo punto. ¿Por qué? Dice que esta semilla brotaría y llevaría fruto para vida eterna. Así que el Señor nos ayude a sembrar la semilla de la verdad en nuestros hijos, para que entregándoselos a Él puedan llevar frutos para vida eterna. Amén, amén. Qué bueno, nos gustaría terminar aquí nuestra lección y le deseamos un feliz sábado a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas.
Y también recuérdense a comunicar esta página web, estas lecciones sabáticas, esos videos, comunica, comparte con otros porque es una bendición para nosotros, para nuestras familias y también para cada uno que lo escuchen porque tiene una conexión, una relación con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental para la comprensión de la salvación y la comprensión de nuestra vida espiritual en esta tierra. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Amén.